Gracias. Gracias. Hola. Gracias a todos por venir. Yo soy José Luque, intérprete y luthier de shamisen. Antes de seguir con la música, me gustaría explicaros un poco el instrumento, porque quizá muchos de vosotros no lo conozcáis. Este es un instrumento que tiene unos 150 años de antigüedad, su origen es de la China y se hizo popular en Japón a través de las geishas. Seguro que muchos tenéis la imagen de una geisha tocando el shamisen. Las canciones que acabo de interpretar son más tradicionales, más de ese estilo de la geisha, porque realmente esto es un shamisen, pero al igual que la guitarra, hay muchos tipos de shamisen. Este concretamente es un Tsugaru shamisen. Tsugaru es una tierra del norte de Japón donde se creó este instrumento que es más potente y más versátil. Como veis, el instrumento es de 3 cuerdas y lo compone, está hecho por una caja de aquí. Esta caja normalmente, antiguamente se utilizaba piel natural de animal para cubrirla. Funciona a modo de tambor y lo que crea es percusión y a la vez melodía. La canción que voy a interpretar ahora es la canción más popular de este instrumento, el Tsugaru shamisen, y se dice que es la canción que refleja el sentir del norte de Japón. Por un paso es como un viaje por las estaciones del norte de Japón, por el invierno, la primavera, el otoño. Esta canción se llama Tsugaru Yongarabushi. Espero que os guste. Gracias.
Muchas gracias. A continuación, me gustaría invitar a Mitsuru al escenario. Seguro que ya lo conocéis. Con todos vosotros, Mitsuru Nagata. Le paso el micrófono que os explicará unas cosillas. 皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは significa buenas tardes. Mi nombre es Mitsuru Nagata. Igual, ayer también hice la demostración. Bueno, hoy voy a hacer la demostración con José Luque. Y bueno, lo que voy a hacer es la pintura sumie, que se pinta con la tinta de hollín. Aquí tengo la tinta y esta barra se llama sumi, de sumie, y se pinta con esta barra que está hecho de hollín. Y para hacer la tinta, una piedra como esta que se llama suzuri necesitamos, y aquí echamos un poco de agua. Y frotamos la barra. Así el agua se convierte en la tinta y depende de cuánto tinta deshago o cuánto agua echemos, cambia la tonalidad de negro, ¿no? Puede salir muy gris, puede salir muy negro, y con esta gradación jugamos un poco, ¿no? Pero como hoy es una colaboración especial con José, voy a utilizar un poco de pigmentos rojo y amarillo. A ver, podéis imaginar qué voy a pintar ahora. Y aquí tengo el papel, que lo llamamos washi, que traducción sería papel japonés. Así que con estos 4 elementos más pigmentos que lo llamamos gansai, hoy José y yo, es la primera vez, nos conocemos desde hace tiempo, pero es la primera vez que colaboramos y es un reto para nosotros también, pero lo intentaremos disfrutar y espero que vosotros también lo disfrutéis. Ya, onegai shimasu.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Mitsuru, espectacular lo que acaba de hacer en 15 minutos. Tenemos en el stand de Mitsuru mi disco de Shamisen Naki, porque Mitsuru se encargó de hacer el diseño de la portada y mi logo y todo. Entonces, tenemos una relación muy especial y me gustaría que os pasarais por ahí. Si lo queréis comprar, pues os lo puedo firmar. Pero quedan muy pocas unidades. Así que, si no me compráis a mí, pues os compráis un dibujito a Mitsuru. Muchas gracias a todos. ありがとうございました。Es que ricasco, es que ricasco. Muchas gracias por estar aquí hoy, aunque esté lloviendo, y gracias a José. Y bueno, voy a explicar rápidamente, bueno, qué he pintado en mi imagen cuando hablamos de hacer esta colaboración. Como dijo José al principio de este espectáculo, pues mucha gente relaciona shamisen con geisha, ¿no? Pues aquí he pintado, igual para vosotros es geisha, pero es una maiko. Maiko, que es aprendiz de geisha, que puede llevar un obi largo, así. Y también las mangas de kimono es más largas, ¿no? Y aquí pues he pintado unas hojas de otoño, como el título de CD de José, que es aquí. Y aquí una maiko bailando con la música de José. Y aquí he escrito una palabra con 5 letras kanjis que se lee Koyo Aki Kaze ni Mau, que significa las hojas de momiji vuelan o se caen con el viento de otoño, ¿no? Y eso literalmente es esto, pero otra cosa es como ya hemos hecho todo, no tengo ningún, ¿cómo se dice esto? Como remordimiento. Por eso ya he hecho todo, así que vosotros lo que tenéis que hacer es disfrutar todo lo que queda de Mangamore hoy y mañana, y el lunes ya podéis descansar como las hojas. Y por último, las letras pequeñas es la fecha en japonés, que en japonés utilizamos la era imperial, que aparte de, bueno, sí que es 2023 en Japón este año, pero también será año 5 de Reiwa. Y un buen día de octubre, bueno, pincelada de Mitsuru, este rojo es mi sello. Así que espero que os hayáis disfrutado, nosotros sí, ¿no? Así que es que ricasco a todos y nos vemos. Yo tengo un stand en la carpa y tengo el CD de José y mis obras, así que por favor pasad de ahí. Si compráis un CD a José os firmará, ¿eh? Muchas gracias.